Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud que llega a todos sus hogares pensando en orientar a todos ustedes. La finalidad de este espacio no es reemplazar una consulta médica. Queremos que todos ustedes vean y entiendan este espacio como un proceso de educación y de formación. Invitar a todas las personas para que nos vean también a través de internet, en directo. Van a entrar a www.telecafe.go.co y ahí su computadora se convertirá en un televisor porque nos pueden ver en directo a las 5 y a las 12 de la noche. También quiero que todos ustedes nos visiten en YouTube buscando Jorge Enrique Rojas Quiseno o revisando la página www.drrojas.net. Allí están grabados los programas y queremos que todos ustedes tengan la posibilidad de repetirlos. Quiero hacerles una gran invitación. Se va a llevar a cabo en Expo Futuro en Pereira, la gran feria de la salud y de la belleza. Allí estaremos en las horas de la tarde con unas conferencias. Albert Ronald Morales, Leandro Prieto y mi persona, con entrada libre. Expo Futuro invita a todos ustedes, lo mismo que la Policía Nacional, quien patrocina también este evento. Queremos hacer una tarde de conferencias, una tarde de salud en Expo Futuro, junio 7, sábado, toda la tarde en estas conferencias en el marco de la Feria de la Salud y de la Belleza en Expo Futuro. Hoy quiero hablar de un tema que es motivo de consulta frecuente por todos ustedes, y vamos a tratar de interpretarlo, y tiene que ver con los problemas de la circulación. Y entonces refieren muchos síntomas, en las manos, en los pies, calambres, enfriamientos y demás. Y la persona llega y le dice a uno, no, es que yo tengo un problema de circulación. ¿Y hasta dónde ese concepto médico lo podemos interpretar? Hoy estaremos con el doctor Fernando Calvo Londoño. Él es médico cirujano, es una persona que se ha dedicado al estudio de la flebología, que son las venas, el sistema circulatorio. Además tiene especialidades en homotoxicología, en medicina biológica, en nutrición. Y vamos a tratar de hacer un proceso muy didáctico durante esta hora para que ustedes conozcan realmente cuáles son estos problemas que llaman de la circulación, cuáles son esos síntomas y signos de alarma, y cuáles son esas muchas posibilidades terapéuticas que existen en estos procesos patológicos. Después de nuestra píldora de optimismo y después de este corte de comerciales, estaremos compartiendo con todos ustedes este tema. Ya regresamos. Una clara muestra de cómo hacer de la cocina una farmacia. Alimento de proteína de soya con linaza, avena, jengibre, extracto de malta y pitaya. El estreñimiento está opacando a la humanidad. El estreñimiento es una de las enfermedades más graves que pueda tener el cuerpo humano. Master Fibra les ayuda en la formación de pre y probióticos. Además, es una gran ayuda para el manejo del estreñimiento. Ahora en tiendas naturistas. Ahora las píldoras de optimismo son para tomar. Ha llegado Optimés, suplemento dietario para elevar los estados de ánimo. Optimés con guaraná y complejo B aumenta la energía que se necesita para mantenerse activo todo el día. Optimés, exclusivo de Manimex. Pedidos en Manizales, teléfono 883-0299. Volvemos con un tema que es motivo de consulta frecuente y son los problemas circulatorios. Para eso hay que tener estudios, hay que interpretar campos importantes de la medicina. El doctor Fernando Calvo Londoño hace parte del grupo de médicos del Parque Médico, situado a media cuadra de la Iglesia de la Pradera en Dos Quebradas, en Risaralda. Y hacemos un trabajo interdisciplinario. Insisto que una sola golondrina no hace verano, que la medicina tiene que ser apoyada por muchos profesionales de la salud, y con frecuencia nos llegan pacientes con problemas en sus miembros inferiores, úlceras, varices, dolor, calambres, entumecimiento, ardor en las plantas de los pies, un sinnúmero de patologías que tratamos sean evaluados
en el campo de la práctica médica que él realiza. El estudio de la enfermedad vascular es muy frecuente, es muy importante, y por eso hoy estaremos desarrollando este tema con él. Muchas gracias, doctor Fernando. Bienvenido a Conexión Vital. Buenos días, doctor Rojas. Buenos días, amables oyentes. Qué gusto para mí estar nuevamente aquí con ustedes en un programa que sea motivo de educación para todos y que nos pueda servir a todos para aprender muchas cosas respecto a circulación, respecto a mecánica del movimiento, respecto a todos esos síntomas que la mayoría de gente constantemente está presentando y consultando en nuestra consulta diaria. Ahorita precisamente cuando venía yo dirigiéndome hacia acá para la grabación del programa, a pesar de estar haciendo un frío, pues y lloviendo un poco, pasando por una de las canchas que queda aquí cerca de Dos Quebradas, vi un grupo de pacientes de la tercera edad haciendo ejercicios allí en una cancha de básquetbol. Eso es maravilloso y esa es una de las causas fundamentales que nosotros debemos aprender a manejar para evitar precisamente todo este tipo de enfermedades, todo este tipo de sintomatologías. Ese es uno de los primeros cuestionamientos que nosotros hacemos actualmente a la tecnología y a todo lo que se ha dado con el desarrollo de la tecnología en el mundo, precisamente la falta de actividad. Y viendo este grupo de personas haciendo ejercicios, haciendo movimientos, caminando, haciendo actividades, eso es algo maravilloso y pienso que con eso estamos ganando mucho en vida y estamos añadiendo años a nuestra producción, a nuestra vida, con el simple hecho de realizar ese tipo de actividades. Es cierto, y la gente empieza a tener la costumbre. Invitamos de antemano con este programa como una ayuda terapéutica a la actividad física. Sí, hay un adagio que tengo en mi libro, Cómo hacer de la cocina una farmacia, y dice que la cama y el encierro matan al enfermo. Y esto lo vemos todos los días en nuestra práctica médica. Y entonces llega la consulta, doctor Fernando Calvo, y las personas llegan casi que con el diagnóstico. Doctor, yo vengo porque es que me han dicho que usted trata las venas y yo tengo un problema de circulación. Y entonces llega la pregunta que tenemos que hacernos todos: ¿y qué es un problema de circulación? Ese es un término que mucha gente ha mal usado generalmente, porque la mayoría de los pacientes atribuyen los problemas circulatorios generalmente a síntomas de entumecimiento, de calambre, de dolor, de edema. Sobre todo el edema es la acumulación de líquidos a nivel generalmente de los miembros inferiores cuando se presenta algún tipo de reposo o factores de inactividad, y generalmente muchas veces se presentan en las extremidades, no solamente inferiores, sino también superiores. Y muchas veces la gente empieza a presentar cuadros de mareos, sensaciones de calambres a nivel de diferentes partes del cuerpo, sensaciones de entumecimiento en la misma cabeza. Entonces ellos atribuyen esos fenómenos a que están presentando fenómenos de circulación. Entonces uno en ese caso pasa a hacer un interrogatorio más profundo para llegar a determinar verdaderamente qué es lo que ellos interpretan como circulación, porque generalmente todo ese tipo de síntomas puede deberse a muchos otros tipos de patologías que efectivamente muchas veces nada tiene que ver con la circulación. Nosotros debemos tener en cuenta que nuestro sistema circulatorio básicamente está conformado por tres tipos, que son el sistema circulatorio venoso, el sistema circulatorio arterial y el sistema circulatorio linfático, que es el sistema de drenaje y es el más grande sistema circulatorio que nosotros tenemos. El sistema circulatorio linfático, que es el que nosotros no vemos ni observamos a simple vista, y es el que menos cuidado le ponemos y es el que médicamente menos información tenemos sobre él, es de los más importantes, porque precisamente el sistema venoso linfático es el que nos ayuda a nosotros a drenar todos los restos metabólicos de los procesos que hace el organismo. Eso es como cuando ustedes tienen una fábrica, ustedes tienen en su casa su actividad diaria, lo último que se genera
es los desechos. Esos desechos van ¿por dónde? Esos desechos van por las tuberías, van por las cañerías. ¿Y qué pasaría en caso de que a ustedes se les obstruyera la cañería de su casa? Acuérdense el daño que ustedes tienen que hacer para poder llegar a suplir esa necesidad, porque ustedes cuando se les va la luz, que lo podemos asociar a nuestro sistema venoso arterial, pues conseguimos las lámparas, conseguimos las velas y nos solucionamos ese problema. Cuando se nos va el agua, pues podemos recoger el agua lluvia o tenemos nuestra reserva de agua, pero cuando se nos tapan las cañerías, pues ahí viene el problema más difícil. O sea, muchas veces no solamente nos basta con la bomba para destapar el sanitario, sino que nos toca tumbar muchas veces toda la casa para llegar a encontrar ese problema. Entonces, en esos casos nosotros lo que tenemos que mirar es en qué punto de esa parte de ese sistema, de esos tres sistemas, está el problema, que no generalmente se asocia con ese tipo de problemas circulatorios, porque cuando un problema circulatorio empieza a presentar su manifestación es porque lleva mucho tiempo. Nosotros tenemos en ese sistema circulatorio tres tipos de sistemas, pero esos tres tipos de sistemas tienen un proceso de capacitancia, de resistencia, de permeabilidad y de permisibilidad, en el cual son tejidos elásticos que nos permiten un flujo, así sea mínimo, por esos vasos. Por eso cuando nosotros tenemos un problema de arteriosclerosis, ese problema va tapando las arterias, las va tapando, y por eso es tan importante. Y ayer precisamente oía yo al doctor Rosero cuando hablaba sobre el problema de la diabetes y sobre el problema de la arteriosclerosis, que lo principal es la prevención. Yo no debo asistir a mi consulta, hacerme un examen de laboratorio para mirar cómo están mis triglicéridos, cómo están mis lípidos o cómo están mis arterias y todo, cuando yo empiezo a tener síntomas. Cuando yo empiezo a tener síntomas es porque la cosa está muy fregada y porque los sistemas están ya muy tapados. Y él lo dijo ayer muy sabiamente, el doctor Rosero. O sea, la cuestión es de prevenir, y si yo no prevengo, cuando yo empiezo a tener síntomas, ya la cuestión es más fregada, y por eso puedo tener síntomas no solamente localizados sino generalizados, porque muchas veces la gente me pregunta, bueno, el cansancio, el dolor de las piernas, pero también, como dice el doctor Rojas, también siento cansancio, dolor, entumecimiento en las manos, en diferentes partes del cuerpo. Entonces puede ser un proceso generalizado que me está haciendo mucho daño, pero que lo llevo de mucho tiempo atrás. Hay algo muy importante, doctor Fernando, y es la incertidumbre del síntoma y la búsqueda de la automedicación. Y allá ustedes están en sus casas y podrán decir, ¿y cómo puedo saber yo que tengo un problema circulatorio? ¿Cuáles son esas manifestaciones clínicas? Pues lo ideal es no esperar que tengan síntomas, como lo acaba de decir el doctor Fernando Calvo. Pero como infortunadamente en la medicina ocurre algo que no ocurre con los carros, uno ve que la gente compra un carro y lo lleva a la revisión de los 5.000 y el cambio de aceite, y lo hacen preventivamente. En la consulta lo que vemos permanentemente es que el paciente ya llega con la enfermedad, con el daño, y lo importante es la prevención. Pero allá, digamos, de pronto súbitamente uno podré reflexionar con un síntoma. ¿Cuáles pueden ser esas manifestaciones clínicas para uno pensar que está padeciendo de un problema, de esos tres grandes componentes anatómicos que tienen que ver con el problema de la circulación, que son las venas, las arterias y el sistema linfático? ¿Cuáles son esos síntomas de alarma? Bueno, hay que tener mucho cuidado en cuanto a eso. Lo que yo explicaba antes, en un sistema circulatorio, los síntomas que nosotros vamos a tener de obstrucción. Generalmente, bueno, eso en cuanto a las arterias, porque pues no necesariamente tiene que haber obstrucción, porque puede haber insuficiencia, que es en relación a la dilatación, que es lo que presenta las venas. Hablemos primero del sistema arterial. Generalmente el sistema arterial, el tipo de problema se presenta es cuando hay obstrucción, en esos casos por arteriosclerosis, por la acumulación de placas de ateroma, por la excesiva alimentación de grasa, por la excesiva ingestión de carbohidratos, de azúcares. Entonces empiezan a formarse placas dentro de las arterias. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a disminuir el flujo de sangre hacia los tejidos, y los tejidos trabajan en base al flujo de sangre de tipo arterial que llega hasta los tejidos.
Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago eso? Cuando yo tengo una obstrucción de tipo arterial y yo voy a realizar una actividad que antes la realizaba sin ningún esfuerzo, cuando yo lo voy a hacer, pues voy a empezar a presentar síntomas. Generalmente los más característicos es los que se presentan a nivel de las extremidades inferiores. ¿Qué pasa en las extremidades inferiores cuando yo tengo una obstrucción de tipo arterial? El problema más frecuente es el de la marcha. Cuando yo voy a caminar, la marcha y el caminar me exige acción de mis músculos, de mis arterias, de todo el componente óseo de que compone la extremidad inferior. Entonces eso me exige trabajo, entonces ese trabajo llama y necesita más sangre para poder actuar. Entonces en ese momento, como las arterias están tapadas, no es posible que reciban el flujo sanguíneo que necesita esa actividad. Entonces yo empiezo a presentar dolor al caminar, que es lo que nosotros llamamos en medicina fenómeno de claudicación intermitente. Ese fenómeno se interpreta de acuerdo al tipo de actividad que realiza el paciente. Cuando la claudicación intermitente es muy severa, el paciente con 10, 11, 12 metros ya empieza a presentar dolor y le toca pararse a descansar. A medida que la claudicación va disminuyendo o va aumentando, pues el paciente puede alcanzar más proceso y puede alcanzar a marchar en un sitio más lejano, pero generalmente ese es el tipo de problemas. Acuérdense que no siempre pues, se van a tapar las articulaciones de las extremidades inferiores. También ese proceso es generalizado y puede generar procesos a nivel coronario, a nivel de las extremidades superiores. ¿Por qué pasa en las extremidades inferiores? Porque es que, como decía el doctor, ese es otro de los órganos que nosotros más tenemos olvidados, ¿cierto? Nuestras extremidades inferiores. Poca gente se cuida sus extremidades inferiores y es lo que nosotros nos permite la locomoción, nos permite casi que la vida, ¿cierto? Ya entramos a reflexionar sobre las extremidades inferiores cuando ya las perdemos o cuando ya tenemos un daño. Por eso es tan importante la marcha, la actividad, que son los que mantienen precisamente ese tono y ese tono vascular de las extremidades inferiores. Y otra de las cosas que nos ha llevado la tecnología y todo a que el daño sea mayor en nuestras extremidades inferiores es el mal uso del calzado. Se comenta inclusive que el calzado debería ser formulado médicamente, porque es que nosotros compramos calzados de acuerdo a los gustos, a la moda, pero no de acuerdo a la comodidad. Uno ve, por ejemplo, sobre todo en el sexo femenino, con esos zapatos de altos, de puntilla alta, con la parte delantera súper estrecha, pues eso va en contra de toda la anatomía de la extremidad inferior y puede producir problemas. Y lo otro es que el zapato bajito, por eso es que el tenis también causa daño, porque es que el tenis no permite que hace una presión inadecuada sobre la superficie y no permite que haya un bombeo de esa almohadilla plantar, que es la que genera todo el flujo de sangre hacia la extremidad superior. Eso no se presentaba en nuestros descendientes, porque era que nuestros descendientes y nuestros abuelos no utilizaban calzado, pero ellos no caminaban sobre superficie plana, ellos caminaban sobre superficies irregulares, sobre piedras. Entonces esas piedras hacían la función de bombeo para permitir la circulación hacia las extremidades superiores. Después de que viene el proceso de los dolores, de la dificultad, viene el proceso ya de acumulación de líquidos, porque eso hace que el drenaje de esas extremidades se dificulte. Entonces el paciente, generalmente una de las consultas más frecuentes es el edema, que es la acumulación de líquidos a nivel de las extremidades inferiores, y más en las extremidades inferiores porque es un sitio de declive. Toda esa acumulación de edema son sustancias proteicas, eso es la linfa. Esa linfa es la sangre que nosotros tenemos ya en la parte más profunda, diría pues la sangre que tenemos en la parte más profunda de nuestro cuerpo, que es el sistema de drenaje de todos los desechos. Entonces eso va cargado con sustancias proteicas que son muy irritantes, entonces empieza a presentar cambios a nivel de la piel, ya se presentan las manchitas, los cambios en la coloración, el prurito, y genera todo ese tipo de sintomatologías a nivel de las extremidades inferiores. Y ya después viene el dolor tan intenso con la actividad, entonces se van cerrando esas arterias y ya es cuando empieza a generar cambios de necrosis, cambios que en los casos de los pacientes diabéticos, en los cuales ya terminamos en un proceso ya definitivo que sería amputación. Lo diferente sería con el sistema venoso. El sistema venoso lo que hace es recoger la sangre que ha sido ya entregada a los tejidos y se devuelve para ser oxigenada nuevamente
al corazón. Entonces, ¿qué pasa con las venas? Las venas son tejidos elásticos. Cuando esas venas empiezan a alterarse por X o Y circunstancia, entonces al dilatarse generan dificultad para el retorno y igualmente empiezan a presentar síntomas de cansancio, de entumecimiento, sensación de pesantez en las extremidades inferiores con los edemas, y igual esos edemas vuelven nuevamente a desencadenar cambios a nivel de la piel y se generan ya todo ese tipo de procesos generalmente en las extremidades, que es lo que más consulta los pacientes en la consulta de medicina vascular. Ahí ustedes escucharon un recorrido del proceso arterial y del proceso venoso, que además son muy frecuentes, ¿no? Sí. Porque las personas pensaban, no, es que sí, a Julano le amputaron un pie, Julana tiene una úlcera, pero quienes trabajamos en esta profesión, quienes tenemos que ver los pacientes, vivimos asombrados lo que hay detrás de la ropa. Cuando ya tenemos el paciente desnudo y ver un problema circulatorio tan deteriorado y tan enfermo, y es en hombres y en mujeres, y como lo decía, por el calzado, cada vez en personas más jóvenes, especialmente mujeres. Otra de los motivos de consulta frecuente, doctor Fernando Calvo, es la parte del edema. Es decir, vamos a entrar a hablar ya del tercer componente importante circulatorio. Entonces, empezó hablando de las arterias, que es la arteriosclerosis, luego del proceso de las venas y finalmente el sistema linfático. ¿Cómo podemos saber nosotros que estamos presentando un proceso patológico, que tenemos afectado ese sistema, como usted lo interpreta y lo explica, de esas cañerías, de ese proceso importante que tiene el organismo para sacar toxinas y para manejar todos estos componentes del cuerpo que necesita eliminar? Es muy importante esta pregunta, porque es que el edema es un signo de alarma que nosotros poco le ponemos cuidado. El paciente muchas veces nos consulta, doctor, es que mire mis tobillos cómo se me ponen, y generalmente nosotros muy olímpicamente le decimos, no, eso es por la tarde, porque ya empiezas a acumular líquidos, y por la tarde, después de tanta actividad, de pronto se te van llenando de líquidos ahí las extremidades inferiores. Pero eso no es así, o sea, porque es que normalmente eso no debe ocurrir. Entonces lo ideal para nosotros es pasar a investigar y ya en ese caso mirar qué está pasando con este paciente. Es muy importante la pregunta del edema, porque generalmente, vuelvo y repito, o sea, a raíz de la tecnología, a raíz de todo el progreso pues, que ha tenido la humanidad, generalmente el paciente poco camina. Entonces el paciente su actividad la realiza sentado. Todas las 8, 10, 12 horas que se la pasa en su casa o que se la pasa de pronto en la oficina, no tanto en la casa, porque uno no lo ve tanto en las amas de casa o en las mamás de uno, porque estas mujeres son unas trabajadoras y unas abejitas en la casa volteando por toda parte, pero sí más con sus hijos, o sea, presentan más edema los hijos que lo que presenta la mamá, porque la mamá todo el día trabaja en la casa, en cambio los hijos se van para la oficina y permanecen sentados mucho tiempo. Entonces esta posición que yo tengo aquí sentado en esta actividad, y sobre todo míreme mis pies, o sea, yo tengo los pies doblados, generalmente estoy haciendo carrizo, entonces estoy haciendo un ángulo, una angulación de todas mis extremidades con angulación de mis vasos sanguíneos, de mis arterias, de mi sistema linfático, y claro, permanezco ahí todo el día sentado, no me levanto. Entonces eso da generación, acumulación de esos líquidos, porque no soy capaz de drenarlos. Entonces mi consejo para toda la gente que trabaja en este tipo de actividad, y lo que se está viendo ahorita en las oficinas y todo, son las pausas compensadoras, los ejercicios, o sea, levantarme cada 40, cada 45 minutos, hacer un tipo de actividad, mover mis pies, levantar mis extremidades. No es coger un banquito y colocar mis pies acá, no, yo tengo que levantar mis pies por encima del nivel del corazón para que pueda drenar, porque si yo coloco mis pies en un banquito aquí, pues quedo igual, o sea, no voy a tener oportunidad de drenar esos líquidos que se me acumulan a nivel de las extremidades inferiores. Y lo otro es que si yo voy a permanecer, por ejemplo, mucho tiempo sentado en mi escritorio, pues me consigo de pronto una pelotica de esas que venden de chuzos en los sitios de ortopedia, me descanso, la pongo en los pies
y hago ejercicio con esa bolita, haciendo masaje en la planta de los pies, y ese estímulo de esos chuzitos sobre la planta del pie me activan la circulación. Fuera de eso me está activando unos puntos de acupuntura que son muy importantes, porque casi todos los meridianos de acupuntura pasan por la planta de los pies. Por eso precisamente existe la reflexología. Y hubo un caso muy interesante, no sé si ustedes se acuerdan de este señor que en un accidente de tránsito en Bogotá perdió, en este accidente que murió una niña, murieron 2 niñas profesionales y el chofer, que el señor quedó cuadripléjico, y lo mostraron que día en televisión que alguien que sabe reflexología le está haciendo tratamiento de reflexología, y este señor ya prácticamente está caminando solo con reflexología. Por eso son tan importantes nuestros pies, es que nuestros pies es fundamental en nuestra vida. Como ustedes pueden ver, la enfermedad circulatoria es muy amplia y los síntomas son muy grandes. Vamos a ir a este corte comerciales para que todos ustedes empiecen a identificar ciertos síntomas de alarma para evitar complicaciones a futuros. Ya regresamos después de este corte comerciales. Sulati, una mezcla de castaño de Indias con ajo, plantas medicinales y componentes homeopáticos que ayudan a proteger el sistema cardiovascular, hipertensión arterial, úlcera varicosa, aterosclerosis. Basulati, un producto en el mercado más de 10 años, ahora en tiendas naturistas, y un gran complemento para la enfermedad vascular. Basulati. Bildren, gran drenador, desintoxicante y depurador, un producto que protege el hígado, que descongestiona la vesícula biliar, un gran complemento al alcagraz, un producto para colesterol y triglicéridos y para problemas hepáticos. Un elixir que ustedes consiguen en tiendas naturistas. Bildren, 10 años en el mercado. Regresamos con este tema tan interesante que es la circulación. Y quiero recordarles a ustedes la gran actividad que se va a llevar a cabo en Expo Futuro, en la ciudad de Pereira, la Gran Feria de la Salud y Belleza. Allí estaremos todos los médicos del Parque Médico en un stand compartiendo con ustedes información médica. El sábado 7 de junio va a haber una gran actividad académica en las horas de la tarde. Estarán de conferencistas el doctor Albert Ronald Morales, autor de los libros de Frutoterapia, el profesor Leandro Prieto, quien escribió los libros de Poder Mental, y estaré con ellos dictando conferencias también sobre nutrición. Esto es el sábado 7 a partir de las 2 de la tarde con entrada libre en Expo Futuro, el sábado 7 de junio en la Feria de la Salud y de la Belleza. El doctor Fernando Calvo nos explicaba ahora la enfermedad circulatoria y nos dividía el sistema circulatorio en arteria, vena y sistema linfático. Quiero, como por cultura general, contarles lo siguiente. Aproximadamente el 10% de lo que uno pesa está en sangre, es decir, un promedio de 7 litros. Pero poco se habla del sistema linfático, y la gente dice, sí, yo me hincho, estoy reteniendo líquidos. El cuerpo tiene 18 litros de linfa, y en total el 70% de nuestro cuerpo son líquidos. Pero esos líquidos, allá funcionando a través de esa bomba que se llama corazón, tiene que pasar por una cantidad de sistema circulatorio que infortunadamente cada vez se enferma más. Explicar el doctor Fernando Calvo, falta de ejercicio, mala alimentación, en fin, mala posición. Y eso va obstruyendo, en el caso de las arterias, las placas de grasa que se depositan, y en el sistema venoso, pues porque se dañan todas esas válvulas. Pero hay un motivo de consulta muy frecuente, doctor Fernando, y es la persona que dice, no tolero el calor en la planta de los pies, me toca sacar los pies de la cama, ponerlos en el piso. Entonces yo vengo porque estoy enfermo de la circulación. ¿Es realmente ese síntoma un problema de circulación? Claro, Jorge, es un problema de circulación porque es un problema de tipo vasomotor, es un problema del sistema nervioso autónomo. Cuando hablábamos de sistema circulatorio, hablábamos de 3 tipos de sistemas. Igual en el sistema nervioso podemos hablar de 3 tipos de sistemas, que son el sistema nervioso central, que es el cerebro, sistema nervioso periférico, que son los nervios, y sistema nervioso autónomo, que es el sistema simpático y parasimpático.
Ese sistema nervioso central, pues ya dejémoslo aparte, es el cerebro, pero hablemos del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico es nuestra columna con todos nuestros nervios. Desde la columna y a partir del cerebro se forman los nervios que van hacia todos los órganos. Esos nerviecitos se van metiendo por toda parte y al meterse por toda parte, entonces inclusive dentro de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos tienen un sistema de comunicación a través del sistema nervioso que llaman vasa nervorum. El vasa nervorum son porcioncitas del sistema nervioso que llevan información de ese pedacito de venita, ese pedacito de linfático, ese pedacito de arteria, desde la punta del pie, desde el dedito gordo, pues en la pequeña parte hasta el pelito de la cabeza, y le informa a su cerebro cómo está, en qué porción de dilatación está, y esa información hace que también se lleve hacia el sistema nervioso autónomo. Ese sistema nervioso autónomo, de acuerdo a la información que tenga de esos vasos, va a generar síntomas que son muy importantes para que el organismo reaccione y para que active todos sus sistemas de defensa que tienen generalmente a nivel de las extremidades, sobre todo lo que hablábamos al principio. Lo más cuidado por nosotros son las extremidades inferiores. Entonces, generalmente ese tipo de síntomas se presentan muchas veces en el momento en que el paciente está generalmente durmiendo. Cuando el paciente está caminando, está activando muchos otros sistemas, como el sistema muscular, el sistema de bombeo, el sistema linfático, el sistema, como decía el doctor, es el del linfático a través de la bomba, el sistema aporta y está drenando y ese hígado está funcionando en ese momento. ¿Qué pasa en la noche? En la noche hay una actividad metabólica muy importante, por eso es tan recomendable que generalmente la persona, ojalá su última comida sea a las 5 o 6 de la tarde, porque en la noche ese hígado va a empezar a metabolizar todo lo que tu organismo estuvo acumulando durante el día, lo que estuvo alimentando, lo que estuvo generalmente proporcionándole a su cuerpo, y el organismo no va a trabajar todo el día, que si yo me como, por ejemplo, una comida ahora, el organismo va a empezar a trabajar de una vez o el hígado lo va a empezar a metabolizar, ¿no? Se hace el proceso digestivo y ya el proceso para transformar ese alimento, esa fruta que te comiste, para transformarla en proteínas, vitaminas, minerales, aminoácidos, lo hace el hígado, pero ya en las horas de la noche, en las horas de la madrugada. Entonces, ese proceso metabólico genera muchos cambios, genera mucha producción de desechos que tiene que ir a botarlos, ¿sí?, en alguna parte para que puedan ser drenados, ¿cierto? Y generalmente, vuelvo, insisto, se drenan a través de la linfa, se drenan a través del sistema circulatorio. Entonces, generalmente ese paciente muchas veces en el día no siente tanto el fenómeno de molestia, de calor, esa sensación disestésica que llamamos nosotros a nivel de las extremidades inferiores, sino que es generalmente en la noche. Muchas veces no tolera la cobija, inclusive él tiene que botar la cobija porque no la tolera, pero es la información que está llevando de ese sistema, de esa información de esa vasa nervorum, que en el día no tuvo tiempo de poner en contacto con su sistema cerebral para avisarle que eso está dañado, pero en la noche, cuando ese hígado empieza a eliminar todas las toxinas y allá a solicitar que ese sistema linfático de esa extremidad inferior tenga que botar todas esas toxinas, entonces ya se da cuenta del daño que tiene, entonces empieza esa información a generar cambios y a generar respuestas de tipo neurológico, que es lo que generalmente genera el dolor. Si tú le preguntas a tu paciente, ¿usted siente todo eso los días, en todo el día? No, doctor, generalmente a mí me duele mucho es por la noche es cuando yo me siento más mal. Es igual que lo que se presenta, por ejemplo, con el fenómeno del túnel carpiano, que también se puede asumir a que sea un proceso de tipo circulatorio, porque hay un atrapamiento a nivel de la cincha tendinosa de esa mano y generalmente el paciente en el día no siente problemas porque pues está trabajando y está en actividad, pero ya en la noche generalmente el paciente se despierta a medianoche con la sensación de entumecimiento, tiene que bolear la mano para toda parte y estar haciendo mucha actividad, pero es por eso, precisamente por ese mismo problema, es que el cuerpo trabaja 24 horas de toda tu vida, o sea, por eso nosotros necesitamos consentir nuestro cuerpo, nosotros no podemos meter comida
o hacer cosas que no están de acuerdo con lo que nosotros hacemos. O sea, el cuerpo tiene sus ritmos, tiene sus tiempos, y el cuerpo no cambia, o sea, el cuerpo no va a cambiar. Por eso no es nada recomendable, y generalmente uno ve que las invitaciones para comer, lo que yo voy a regalarle a mi novia es una cena, y generalmente me voy por la noche a comerme pues el pedazo de carne, o a bailar y a tomar licor. Eso te lo cobra el organismo, ¿cierto? Lo ideal sería que esas actividades fueran en el día, donde nos permita a nuestro organismo tratar de eliminar eso por otros procesos, y no tener que acudir en la noche con arriesgar sistemas que están de pronto muy comprometidos y producir ese tipo de fenómenos. Es que eso es una alerta, eso es a ver, ese síntoma que está sintiendo Jorge en ese momento es un cortocircuito en tu organismo que está ahí avisándote, ojo, eso no es normal, ¿cierto? Entonces hay que ponerle cuidado a eso. Entonces no necesariamente tiene que ser que esté obstruida, sino que en ese momento hay componentes metabólicos dentro de ese órgano que te están haciendo daño y están generando ese tipo de síntomas. Qué reflexión tan grande la que nosotros tenemos que hacer a través de estos comentarios, porque uno a veces critica el concepto de la enfermedad, ¿cierto? Y hasta maldice y reniega, pero si uno hace un proceso retrospectivo se da cuenta que uno la buscó, uno es culpable de muchas cosas. Entonces respetar esos ciclos de la vida y cuidarnos. Hay otra pregunta que es muy frecuente, doctor Fernando Calvo, y tiene que ver con los calambres. Entonces las personas dicen, no, es que yo sufro de calambres en el día, o especialmente dormido. Podríamos interpretar que este síntoma de calambre también es una manifestación de una enfermedad circulatoria. Sí, claro. Hay un componente circulatorio allí importante dentro de estos calambres, y el otro componente importante dentro de los calambres es el componente de los oligoelementos. Muchas veces, generalmente se presenta por una deficiencia de un oligoelemento muy importante, que puede ser el potasio, pero igualmente puede ser también la sal. Y ustedes saben que el calambre, ¿qué es? El calambre es una contractura del grupo muscular. Lo que hace el grupo muscular es generar energía dentro de su cuerpo, y lo que hace es permitir el movimiento. Entonces, para poder generar eso, tiene que generar unos potenciales de membrana, unos cambios a nivel de la célula que tienen mucho que ver con los oligoelementos, que son sodio, potasio, cloro, magnesio, toda esa cantidad de oligoelementos que generalmente nosotros no estamos introduciendo dentro de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que en el día, de pronto, yo le estoy dando a mi organismo, no estoy tomando jugos, ni estoy tomando verduras, ni como nada de eso. Entonces no le estoy introduciendo las enzimas y los oligoelementos necesarios para mi cuerpo, pero sí estoy tomando gaseosas. Entonces eso es grave. El organismo entonces tiene que sobrevivir y tiene que hacer un proceso metabólico mucho peor. O sea, es como yo le digo a mis pacientes, o sea, o como le oigo repetir al doctor en muchas de sus charlas. Yo ahorita me voy para el consultorio y el doctor me dice, bueno, usted se va para su consultorio, Fernando, ¿usted dónde se quiere ir? ¿En este Renault 4 o en el Ferrari? ¿Yo qué escojo? Pues yo me voy en el Ferrari, ¿cierto? Entonces lo mismo pasa con mi cuerpo, ¿cierto? Si yo pongo a mi cuerpo exageradamente a producir ese tipo de oligoelementos y le estoy tomando gaseosas o comiendo comidas inapropiadas, comidas chatarra, el organismo es capaz de generar lo que necesita a partir de eso, pero asumiendo un riesgo muy grande, ¿cierto? O sea, él tiene que convertir todo eso que yo le suministré en forma inadecuada, tratando de sacar lo poquito que puede utilizar para poderlo utilizar en tu cuerpo. Entonces, en el día pasa lo mismo, viene generalmente, hace ese acopio de todo eso que yo le suministré, y ya cuando va a llevar todos esos elementos dentro de la célula, va a llevar todos esos elementos al organismo, a los músculos, entonces generalmente se generan ese tipo de fenómenos. Además, el sueño de por sí, como yo les explicaba ahorita, sí, es algo reparador, es algo que nos permite a nosotros descansar y recuperarnos, pero generalmente lo que lo hace es el cerebro, porque el resto del organismo y tu actividad siguen en iguales condiciones, que es un estado un poquito más de reposo, sí, pero tu cuerpo sigue en esa actividad. Entonces, generalmente el organismo aprovecha el sueño para guardar, para revisar, para mirar qué es lo que está dañado,
y generalmente resetear pues tu cuerpo y mirar a ver qué tiene. Entonces cuando yo estoy generando mis calambres, pues es porque en esa noche, porque el organismo no está realizando actividades, es como si estuviera probando y mirando a ver cómo está ese sistema muscular y nos está indicando de que hay algo que nos está fallando. Y otra cosa que tenemos que tener mucho cuidado nosotros respecto a eso y los calambres y los edemas es nuestro riñón, uno de nuestros órganos más afectados por toda esa problemática es el riñón. Cuando el riñón no está filtrando adecuadamente, cuando no le estamos suministrando la suficiente agua pura, como decía el doctor Freddy Rosero ayer y en el programa de ayer, lo que hay que tomar es agua pura, no es la gaseosa, no es la sopa, no, es que el organismo necesita agua y la vida es agua. Nosotros no necesitamos, no nacimos con las gaseosas y con eso, nosotros nacimos es con el agua, y lo acabó de explicar el doctor, somos 70% de agua y eso es lo que nosotros necesitamos consumir. Y llega la persona a la consulta, doctor Fernando, y le dice, se me están engrosando las uñas, o se me están enfermando las uñas, se me están cayendo los pelitos, me están apareciendo unas manchas cafés en las piernas, y también se me están cayendo los pelitos de la pierna, o me han cambiado de temperatura. ¿Cómo podemos interpretar estos síntomas y por qué se presentan? Ojo a esos síntomas, y es lo que acaba de decir el doctor, la enfermedad no es mala, la enfermedad es el camino, es la gran guía de nosotros, o sea, tenemos que ponerle cuidado a la enfermedad, y precisamente uno de los síntomas principales de eso es lo primero que uno ve, generalmente esos pacientes con ese problema de tipo circulatorio, mucho antes de empezar a presentar dolor, mucho antes de empezar a presentar otro tipo de síntomas más graves, generalmente se presentan síntomas muy sutiles. Uno de los órganos que más se afecta precisamente es la piel y las faneras cuando hay un trastorno circulatorio. Generalmente el paciente lo primero que empieza a presentar es eso, una caída del vello, la tersura de la piel va cambiando, la contextura de la piel va presentando cambios y se empiezan a generarse cambios a nivel de la piel, y uno de los órganos muy afectados precisamente es la uña. ¿Por qué la uña? Porque pues, es un tejido entre comillas muerto, o sea, pues muerto porque si usted lo corta no le duele, ¿cierto? Pero hay células que generalmente venían de una piel sana y empezaron a eliminarse a través del efecto córneo, a través de la uña, y el estado de la uña nos va a indicar el estado hacia atrás de lo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Por eso es tan frecuente que estos pacientes generalmente lo que hacen lo primero es hongos, debido a eso, porque acuérdense que nuestras bacterias, los hongos, los virus, lo que ellos llegan son compañeros de nosotros, ellos viven dentro de nosotros. Lo que pasa es que cuando encuentran un lugar adecuado y apropiado, pues se quedan a vivir allí y generan problemas. Entonces, los hongos, ¿qué pasa con esas uñas cuando se engruesan? Que por ese trastorno, por ese problema circulatorio, entonces empiezan a sufrir y el organismo tiene que empezar a decir, bueno, ¿yo qué voy a empezar a cuidar cuando tengo un problema circulatorio? Pues tiene que cuidar órganos más importantes como son los dedos y todo, entonces empieza a exponer órganos que no son tan necesarios. Entonces disminuye la circulación de las uñas, al disminuir la circulación de las uñas, entra ese proceso, esa uña en un proceso de acidosis, y allí en ese fenómeno de acidosis proliferan bacterias, proliferan hongos y se engrosan esas uñas, se ponen súper gruesas y se dañan, y ya vienen después los cambios en la piel. Cuando no se le puso cuidado a eso, no se le puso cuidado a ese simple síntoma de la caída del vello, entonces vienen los problemas dermatológicos, el rascado. El rascado lo hace la célula a través de una serie de mecanismos como son los macrófagos, los mastocitos, la histamina. Es como un aviso diciéndole al cuerpo, oiga, que hay algo. Entonces lleva a todas esas células allá que liberan histamina y empiezan a producir rascado, porque el rascado genera actividad y genera angioneogénesis para poder permitir rescatar ese órgano que se tiene. Pero si yo no le pongo cuidado, entonces eso se vuelve un círculo vicioso y la piel empieza a deteriorarse. Y ya cuando hay deterioro de la piel, ya sigue hacia atrás y empieza a dañar mucho más células, y ya vienen generalmente los procesos de úlceras varicosas, las dermatitis, las manchas cafés. ¿Por qué se presentan esas manchas café? Porque es que la sangre, acuérdense que es hemoglobina, la hemoglobina tiene un componente de hierro, que es algo que oxida, y esa oxidación genera alteración en la piel. Es lo mismo que cuando usted coloca un tornillo y le echa agua, pues se oxida y va a generar cambios de coloración en la piel.
Y uno de los letreros que uno ve con frecuencia en publicidad es: le ponemos bonitas las piernas. Y ahí empezamos a ofrecer una serie de tratamientos que son supremamente delicados, buenos, pero peligrosos, que tienen que ser en manos de personas expertas, que es, digamos, la gran experiencia que usted ha tenido en su práctica médica, que es el manejo de la escleroterapia. Vamos a finalizar este programa hablando un poco de este tema, porque es un tema para un programa entero, pero sí es importante alarmarlos y alertarlos a ustedes con respecto a estos tratamientos que les ofrecen. Sí, porque es uno de los temas importantísimos. Usted ve, pues, avisos por toda parte de eso es un peligro. De todas maneras, aquí no estamos nosotros tratando varices, sino que hay que tener cuidado, hay que tratar pacientes. El hecho no es coger una paciente y chuzarla por toda parte y hacer que sus venas se desaparezcan. No, cuando las venas aparecen es porque algo debajo de eso hay. Y eso es un signo de alarma, lo que estábamos diciendo nosotros al principio. La enfermedad y la aparición de este tipo de síntomas es un aviso de que algo hay debajo. Entonces, mucho ojo con ese tipo de tratamientos, hay que tener mucho cuidado. Y generalmente el paciente varicoso es un paciente con un daño vascular que ya casi que siempre es de por vida. Es un paciente que uno tiene que explicarle cómo es el manejo y en qué circunstancias va a terminar ese paciente en caso de que no se haga algo urgente. Y por eso es tan importante que ese paciente acuda a un médico que tenga la suficiente capacidad para determinar, a través de unos exámenes que nosotros realizamos, examen físico, exámenes diagnósticos como el ecodoppler, para determinar que no haya un daño en el sistema venoso profundo que nos pueda llegar a causar problemas posteriores. Y fuera de eso, pues está la historia clínica del paciente, en el cual los antecedentes familiares son de mucha importancia en este tipo de pacientes. O sea, las venas no son para chuzarlas, o sea, es para tener mucho cuidado con eso. Se debe tratar y con mucho cuidado el tipo de telangiectasis y las venitas más pequeñas, las venitas reticulares, o algún tipo generalmente de ese tipo de problemas, o en las pacientes con problemas de úlceras en los cuales hay un flujo muy grande dentro de ese sitio y que presente alguna venectasia que pueda estar generando flujo grande. Pero no todas las venas pueden ser inyectadas, no todos los pacientes se pueden tratar con ese tipo de tratamiento, y hay que tener cuidado a los efectos secundarios de ese tipo de tratamiento. ¿Es un engaño cuando le dicen a las personas que se unten una cremita que desaparecen las venas? Ah, no, eso sí es un engaño, pues ahí sí no hay nada, pues eso no tiene razón de ser, las venas no van a desaparecer con eso, inclusive. ¿Con una cremita? No, Jorge, inclusive uno que llevo tantos años con tratamientos con escleroterapia, y muchas veces son pacientes que uno los inyecta y ni así responden, no van a responder pues con una cremita, eso sí es un engaño. Trabaja mejor el ejercicio, la actividad, que alguna cremita, eso no tiene ningún sentido, pues. Este es un tema que es motivo de consulta todos los días. Yo quería desarrollar este programa con el doctor Fernando Calvo Londoño. Es una persona con un reconocimiento grande en nuestra región en el manejo de escleroterapia. Es muy sincero y lo que dice: no todas se pueden chuzar o hacerles escleroterapia, o como digo chuzar porque es como ustedes lo dicen, pero no todo el mundo es susceptible de un tratamiento estético o cosmético de sus piernas. Para eso tiene que haber un médico detrás con una muy buena historia y unos muy buenos exámenes de laboratorio. Y eso es lo que finalmente queremos dejar claro hoy en este espacio. Sé que este programa genera muchas preguntas. Yo les voy a dejar a ustedes unos teléfonos donde ustedes pueden contactar al doctor Fernando Calvo. En el Parque Médico el teléfono es el 330-3975 y el 330-7104, 330-7104. Y en Megacentro Pinares, donde también tiene su otro consultorio, el teléfono es... El teléfono es 311-6125 y el celular es 312-287-6758. Es Megacentro Pinares, en el 4º piso, Torre 1. Y en nuestro Parque Médico 330-3975. Es bueno que ustedes puedan entender toda esa sintomatología para que no sigan cayendo en la automedicación, hablo tomada, o buscando sitios de pronto estéticos donde les pueden mejorar temporalmente algún proceso y después tener complicaciones.
hay que evitarlas, por favor. A todos ustedes muchas gracias, doctor Fernando, gracias por compartir con nosotros este espacio. No olviden, remisión a las 12 de la noche. Feliz noche.